¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Seguimos con esta serie de programas dedicados a observar las distintas plataformas electorales en temas que son importantes para nosotros los ciudadanos. Hoy vamos a hablar de salud. El diagnóstico en materia de salud es alarmante. Muy probablemente encontramos un deterioro de todos los elementos de la política de salud. Los suministros, los fármacos, las camas por hospital, las instalaciones, el sueldo de los médicos, de las enfermeras. No contamos con una hoja de ruta precisa, pero sí tenemos que aceptar que este tema se nos complicó. Y sin embargo, ¿no le sorprende a usted que no está en la discusión de las campañas electorales? ¿Ha escuchado las propuestas de los candidatos en la materia? ¿Sabe cuáles están siendo las soluciones que plantean? No lo sabe porque no está, el tema está borrado, un tema tan importante borrado de la política electoral. Y luego nos preguntamos por qué a la hora de gobernar no toman en serio asuntos que a todos nos preocupan. Hoy hablaremos de salud con quienes saben y con quienes nos entregan conciencia. Comenzamos. Bueno, abrimos la conversación sobre la oferta en materia de salud que traen quienes aspiran a gobernar, a presidir este país. Vamos a hablar, como lo hemos hecho, el tema de educación, el tema de infraestructura, de las plataformas, de las ofertas, pero lo vamos a hacer con expertos. Realmente sí nos pueden decir la calidad de lo que nos están vendiendo como oferta electoral. Les doy la bienvenida, estoy muy agradecido de su presencia aquí y bueno, un poco siguiendo la mecánica que hacemos todas las semanas, les voy a pedir que sean ustedes quienes se presenten. Comenzamos por Ricardo Pérez Cuevas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Ricardo Pérez Cuevas, soy el director del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Tengo ahí un poco tiempo, me incorporé en diciembre y previamente estaba trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo como especialista senior en protección social y salud. Muy bien, pues le agradezco mucho, tocayo, que esté aquí con nosotros. Mireya Vilar Conde. Gracias, buenas noches. Yo trabajo en la Universidad Iberoamericana en el Centro de Investigación para el Desarrollo con Equidad, EQUIDE, donde coordino la investigación en salud pública. Muchas gracias. El ámbito universitario siempre ha tenido muchísimo que decir en materia de salud. También le doy la bienvenida a Sofía Charbel, también universitaria. Yo soy profesora del Departamento Académico de Derecho del ITAM y coordino un programa de Derecho y Salud Pública. Ahí me gusta mucho lo que hago porque es la parte interdisciplinaria entre Derecho, Salud y Políticas Públicas. Muchísimas gracias, Sofía, de estar aquí y le doy la bienvenida a Héctor Valle Mesto. Bueno, pues muchísimas gracias. Realmente soy el único no académico. Soy el presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud. Históricamente siempre estuve haciendo consultoría, trabajé algunos años para la industria farmacéutica también y vengo a aportar desde el mercado privado y del entendimiento de salud desde el rol que puede hacer la iniciativa privada también en esa materia que no es un sistema separado, sino de ser solo un sistema de salud. Muy bien, pues a ver, este es uno de los temas más sensibles, ¿no? Yo creo que de las cosas que nos importan que el gobierno ofrezca, pues está la justicia, está la educación, está la salud, luego todo lo demás se puede subordinar. Yo tengo la sensación de que en estas campañas hemos hablado mucho de justicia, de violencia, de procuración, en fin, de situación. Hemos hablado de educación, el tema de la reforma educativa, pero salud está ausente, como si alguien lo hubiera borrado del mapa. Y me pregunto si es porque todo en la salud va bien. Si el hospital está bien, el Seguro Popular funciona, el IMSS funciona, el ISSSTE funciona, la gente está muy contenta. Hace unas semanas me tocó moderar el debate de la Ciudad de México y uno de los temas que más preguntó la gente era salud, con bastante enojo. Entonces, supongo que no está tan bien, por lo menos en la Ciudad de México. A ver, a la pregunta fundante, ¿está el estado de la salud, el estado del arte de la salud en el país, cómo está? Déjame decir solo un tema en este contexto. Primero es, y la gran discusión es por qué no hablamos de salud, ¿no? Probablemente cara a la discusión con los candidatos.
No hablamos de salud porque los estudios que hacen los partidos arrojan que la salud no da votos. Y cuando ellos dicen que la salud no da votos, se refiere a que la persona cuando va a votar sana. Y uno no se acuerda de que está enfermo o de que tiene un problema. La parte más triste es que todos vamos a ser pacientes, pero nunca lo llevas en el momento del ejercicio. Traes otras preocupaciones, traes un problema hoy de que tienes la preocupación de que te vayan a asaltar en la calle, en donde realmente es muy triste, es un evento acotado en tiempo el que te viene a asaltar, ¿no? Pero te puede pasar o no durante el proceso de tu vida. Lo que sí te va a pasar es que todos vamos a ser pacientes. Y yo creo que ahí es donde arranca la discusión. No está en las plataformas porque la gente cuando va a votar no piensa en primera instancia en salud. Y eso le permite a los candidatos no meter en la agenda, cosa que me parece tristísima. Bueno, yo también quisiera añadir que yo creo que tampoco está en la agenda porque los temas de salud, los problemas que hay hoy en día son tan profundos que requieren de una reforma gigante que claramente requiere de una voluntad política que quizás aceptarla a estas alturas del debate es complicada, ¿no? Porque requiere hacer compromisos de gran envergadura. El problema que ya ni lo estamos paralizados ante él. Entonces creo que eso es parte de la ecuación de por qué estamos callados y no queremos hablar, porque requiere verdaderamente una reforma profunda que requiere mucha voluntad política. Y en todas partes, ¿no? O sea, yo creo que sí hay temas que se tienen que decir porque eso es lo que está pasando. 20.5 millones de habitantes no tienen seguridad social hoy. Al día en la países Ciudad que de no México, tienen esa población, ¿eh? Al día en la Ciudad de México hay 25,000 consultas en las farmacias, de estas de farmacias de la orden de más, lo cual al año en medicamento es un gasto de 1,000 millones de pesos de bolsillo, ¿no? ¿De qué cobertura estamos hablando? La información que tenemos, los datos que nos da el sector en salud, me parece muy mal que tengamos ese tipo de datos tan confusos. En vacunación, por poner un ejemplo, ¿no? En vacunación, por ejemplo, dicen 100% de los niños están vacunados contra sarampión. 90.7% de los niños menores de 1 año tienen cobertura completa de vacunación y mayores de 1 año, 97.7%. No puede ser. O sea, esa brecha, ¿cómo la curaste entre antes de 1 año? Y 2, la encuesta de UNICEF te dice que solo 34% de los niños están vacunados de acuerdo a la norma. ¿Cómo cruzas esos datos en una materia tan importante como es vacunación? Voy a preguntarle a Ricardo una cosa. ¿Cabe también que políticamente hayamos dado por saldado el problema de salud con la creación del Seguro Popular? Si No. me traigo para atrás y pienso que Felipe Calderón, ¿no? Su gran apuesta fue el Seguro Popular y que a partir de entonces decíamos, bueno, pues ya tenemos esto resuelto. Fox lo creó, Calderón lo amplió y por eso no está en nuestra reflexión. Claro. No quiero decir que esté bien el Seguro Popular, es que dimos por cerrado ese capítulo. Sí, pero mira, es una tarea inacabada en muchos sentidos. Lo que comentaba hace un momento Sofía es muy claro. Somos 126 millones, 20 millones no tienen acceso a los servicios de salud, que son los que viven más alejados. Entonces, el Seguro Popular tiene un principio básico, que es brindar acceso y protección financiera. Pero en el camino para lograr esto hay una gran cantidad de obstáculos que se tienen que superar. El primero de ellos es el desequilibrio en la oferta que hay entre las instituciones de la Seguridad Social y la Secretaría de Salud, en términos de capacidad de respuesta. Seguro Popular está acotado a una serie de planes de beneficios, le llaman intervenciones, que han ido aumentando efectivamente, ¿no? Pero no han logrado cerrar una brecha muy importante, ¿no? En efecto, si a mí me trata el Seguro Social, la libro. Sí. Si me toca el Seguro Popular, pues hay muchas enfermedades que no van a cubrir, ¿no? Caso de, no sé, diálisis, por ejemplo, en un país donde tenemos un asunto tan severo de diabetes, pues la verdad es que tardamos mucho en que el Seguro Popular ofreciera diálisis, ¿no? Pero es un costo muy elevado, ¿no? Pues, muy, muy elevado. ¿Y qué hacemos? Sí, eso es, un digamos, mal argumento, prevenimos, ¿no? Sí, prevenimos para no llegar a la O sea, diabetes. si no, te bueno, digo, pero traes un problema de diabetes que ya ocurrió, si no va a ocurrir. Está ocurriendo, ¿no? tienes que invertir en las dos partes, ¿no? Es decir, hay una parte donde evidentemente el problema avanza, pero hay otra en la cual tampoco hay un programa para prevenir o identificar a los pacientes en riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. O sea, es una inversión de mediano plazo que rinde frutos. No, pero tienes mexicanos de primera y de segunda.
O sea, si yo Tiene tengo situaciones IMSS y diferentes. estoy en trabajo formal, Esa es que me dé otra historia. diabetes. Exacto. ¿no? Claro. Y entre los sistemas Pero mismos, pues si no, Sí, y no, sí. no tengo seguro popular, pues O sea, que me lleve un poco la trampa. Volvemos al tema de la disparidad, efectivamente. Entre los ¿no? sistemas tienen sistemas que la población no necesariamente se da cuenta que tienen coberturas diferentes. Y no solo Seguro Popular, sino otro IMSS, ISSSTE y Pemex. Claro. ¿no? Y luego Así- los sistemas locales. y luego los sistemas locales. Es decir, hay un paciente. FAM. Si tú pensaras, y yo a veces lo digo un poco en broma y en serio, si tú te hicieras tu prueba genética y saliera de qué vas a tener problemas, deberías en ese momento definir si vas a ser empleado público o privado. Porque hay cosas que sí cubre un sistema y el otro no. Entonces, es un poco raro. Entonces, estamos hablando de sistema universal, pero después hay, como tú bien decías, ciudadanos de diferentes niveles con coberturas diferentes. Pero mira, yo también quiero retomar otro tema que yo creo que es fundamental. Digo, estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Héctor de las diferencias, ¿no? Pero tenemos que añadir otro tema, que es que el Seguro Popular opera a través del ejercicio de los estados, ¿no? O sea, cada estado maneja su pedacito de Seguro Popular y hay estados que lo han hecho mejor que otros. Entonces, esto puede conducir a que estados que tienen grandes retos de salud y grandes rezagos institucionales en su capacidad operativa, Chiapas, Oaxaca, por ejemplo. tengan menos capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, En cambio, Nuevo León funciona muy bien. pues no es que funcione muy bien, pero sí hay disparidades en cómo han generado las propias instituciones estatales, ¿no? Entonces creo que una reforma pendiente gigantesca es a nivel como de la descentralización y de las instituciones Tenemos un locales. sistema fragmentado que desiguala, ¿no? Ineficaz, con fuga de recursos importante. Ahorita recorremos como todo el conjunto de organismos e instituciones que lo conforman. Pero a ver, Subinvertido y con un alto gasto de bolsillo. Y con un es gasto, decir, gasto de administración. con una de cada 5 familias pierde su patrimonio al año porque algún enfermo, algún familiar resulta con una enfermedad catastrófica y claro, el gasto de bolsillo se lo está llevando la trampa. Pero a ver, déjenme quitar un segundo ahorita la parte como de instituciones, en fin, y que me ayuden a entender como los indicadores generales. Cada 6 años se levanta una encuesta en este país, la famosa Ensanud, Correcto. que mide indicadores en materia de nutrición y en materia de salud. Y te permite reorientar la política, o debería permitirte, cómo resolver los problemas de malnutrición, de obesidad, qué poblaciones están siendo afectadas, las poblaciones indígenas, las mujeres, el centro del país, cuáles son las enfermedades más serias, son las crónico-degenerativas, son de otro tipo, son infecciosas. En fin, estos elementos que son básicos, que es la brújula de tu política. ¿Cómo salió la Ensanud este año? Porque ya tenía que estar lista, ¿no? ¿Qué sabemos de la correcto. Ensanud? Mira, a mí me interesa muchísimo comentarlo porque es un tema que yo he dado seguimiento. Me parece que si no tenemos encuesta, la planeación va a ser desastrosa, ¿no? El próximo sexenio está muerto. Está muerto. Entonces, se han empujado, salió en el Reforma, salieron en diferentes medios, ¿no? Que por qué no está el Ensanud. Hace más de un año debieron de haber salido a campo y no ha sido así, ¿no? Entonces, los datos ya no van a estar a O tiempo. sea, la última vez que salieron a campo fue en 2011. Tendríamos que tenerlos listos. No, porque hubo la de medio Sí, camino. La de medio y- Ah, la de camino medio en camino. 2016. Pero digamos, para tener los primeros datos del Ensanud tenían que haber salido a campo hace ya varios meses y no han salido a campo aún. Entonces, las elecciones son el 1 de julio. ¿Cómo vas a hacer la planeación? ¿Con los datos del 2011, con los de medio camino, con el Ensanud de 2012? Es ¿Por qué decir, no ha salido a campo? primero, Está peligroso. Cuando decían muchos de los temas era pues la falta de recursos, ¿no? ¿Cómo? Pero luego vemos lo que se gastan en temas de publicidad y demás y entonces pues ya no cuadra. A ver, permíteme. ¿No alcanzó para hacer la encuesta? ¿Cuánto vale la encuesta? La encuesta son 70 millones aproximadamente. Sí. Es una encuesta muy cara. O sea, 35,000 millones de pesos nos gastamos en publicidad oficial este año y no podemos gastar 70 millones en el Ensanud. Exacto. Sí, ahora, la Ensanud Faltó sí el se va a aire, llevar a creo. cabo a destiempo, eso coincido contigo, pero es algo que sí se va a llevar a cabo. Ahora, por primera ¿Pero ya vez... salieron a campo? No, todavía no. ¿Cuándo salen Están a por campo? salir a campo, seguramente el siguiente mes ya van a salir a campo. Siguiente mes es pasando la elección. O sea, junio. A junio. A junio. El mes previo a la elección. Ujú. INEGI es quien va a llevar a cabo el levantamiento. Mal mes para salir a campo. ¿No? Entonces, lo que nosotros vimos desde el instituto es que la mejor forma de salir y la más rápida era a través del apoyo de INEGI. Se hizo el convenio A ver, con perdón INEGI que me y sale ponga adelante. paranoico, pero bueno, en este país eso es un acto de sobrevivencia. A mí me ha tocado ver cómo se han suspendido evaluaciones en materia educativa para no dañar probabilidades políticas de que
Claro. A ver, ¿hubo razones político-electorales para no hacerla en salud a tiempo? Mira, en mi opinión, la razón fundamental fue la búsqueda del recurso para poder salir. 70 millones. Hubo recortes muy importantes del sector salud en 2016 y en Sí, 2017. había 70 millones de mexicanos que le habíamos puesto un peso, ¿no? Un peso. Pero siguieron gastando en publicidad oficial, ¿no? O sea, mucho más que eso. Yo la ¿Hay verdad, alguien aquí que tenga la misma sospecha que yo? yo. Que no querían dar resultados antes de las elecciones No porque sé iban si a salir solo era mal. antes de las elecciones o como no ha pasado nada en salud este sexenio, Claro. no sé si por las elecciones o por cubrirse los actores. O sea, que puede ser que los resultados lleguen cuando el próximo presidente ya haya tomado posesión. Eso te lo firmo. Eso o sea, sí, no va a haber seguramente. datos No se puede. antes del No va a haber. primer Peña se va a ir sin que sepamos cómo manejó la salud. Eso es lo que yo intuyo. Es decir, cuando ya los que están ahorita no estén, no sé, en marzo del año que entra van a salir los pésimos datos y probablemente, bueno, pues esa parte ya que ya ahora hay que planear. Sí, nos tocará ajustar con datos después del tiempo, sin duda. Ahora, ¿no es culpa también de la sociedad que no reclamamos esto? Es decir, que lo dejamos pasar. O sea, el señor tiene fiebre. No le vayas a poner el termómetro, no vaya a ser que confirmemos que tiene fiebre. Somos una cultura en salud que aceptamos todo. O sea, tú ves la dinámica de una mujer yendo a cualquier institución a pedir la medicina y es una súplica cuando tiene pagado el derecho. Entonces llega a la ventanilla de cualquier institución a pedir su medicamento y el hombre de la ventanilla dice, no la tengo. Jefe, ayúdeme, consígamela. Ahí se la venden en la farmacia de enfrente. No, ni siquiera. 3 veces, ¿eh? Pero hay un acto de súplica como si fuera algo que le va a hacer favor el dependiente entregarle cuando realmente la persona tiene el derecho porque pagó su IMSS, pagó su ISSSTE, pagó la institución que corresponda, ¿no? Entonces, aguantamos mucho, ¿no? Y aguantamos, como tú dices, el que no se haga la encuesta, ¿no? O el que llegue yo por la medicina que ya pagué en mi sistema público y no me la den. Y terminas generando, como tú decías, la sociedad encuentra caminos como son los consultorios adyacentes a farmacia o un mercado que realmente es un mercado de copago, donde sale la población y paga su medicina y paga su consulta y paga el resto. A ver, de los datos que yo traigo, pero muy sueltos, pues perdón que no pueda ser sistemático, no tenemos de salud, pero sí veo, siguiendo prensa, un desabasto de medicinas muy serio. Veo personal insuficiente. En el tema obstétrico veo mucha queja de mujeres en labor de parto en exceso, con muertes incluso de los bebés, porque no está habiendo buen tratamiento. Es decir, lo veo en redes, no sé si lo que estoy diciendo tiene significancia estadística, Totalmente. pero sí claro. parece que traemos fenómenos muy delicados, hospitalotes que no tienen el equipamiento, que no llegan los médicos. Sí, un manejo muy electorero, así como construye un segundo piso para que voten por mí, ahora construye hospitales, pero luego no los lleno de... Creo que perdón. No, déjame decir una cosa muy breve nada más, porque esto para la Fundación Mexicana para la Salud lo hemos estudiado con detalle. Es un problema de subinversión en salud. Esa subinversión se entiende de 3 maneras. Falta de acceso a los medicamentos y a los dispositivos médicos, falta de acceso a la infraestructura y falta de acceso a los médicos y al personal médico en general. Así es como se traduce. Entonces llega la persona a la farmacia y no hay, o un medicamento innovador que normalmente tarda 2 años en estar disponible en el resto de los países, tarda 4. México, que tiene 1.5 camas por cada 1,000 habitantes contra 5 que tienen los países de la OECD. Y por otro lado, lo que tú bien dices, construimos un mega hospital en un lugar donde no tenía sentido por un tema electorero, en lugar de usar el de una institución hermana o un hospital privado. Y por último, médicos y enfermeras, donde pues, nos faltan médicos, nos faltan enfermeras y los médicos nos faltan de las especialidades que debemos de tener. Hoy tenemos muchos pediatras, muchos ginecólogos, pero necesitamos geriatras, necesitamos oncólogos. Y se pone más complicado, entonces, en la geografía correcta. Tú convences a un oncólogo que vive en la Ciudad de México a que se vaya a vivir al interior de Veracruz o de Chiapas. Oaxaca no se va a ir. Es un tema que vaya más allá de salud. Pero como usted podrá coincidir, este es un tema principal, ¿no? Tendríamos que estarlo discutiendo seriamente y presionando a los que nos ofertan políticas que lo atiendan como se merece. Déjeme irme a corte y regresando... profundizamos en cada uno de estos temas que se indicaron a manera de índice en este bloque. No se vaya. Bueno, estamos de vuelta en Espiral hablando de la política de salud, del estado de salud de esa política que no es tan bueno. Y les pediría, digamos, en esta última ronda que completen el diagnóstico.
decir, ¿qué tenemos que saber del diagnóstico en materia de salud? O sea, yo quisiera complementar lo que menciona Héctor. Mira, hay un problema claro primero, un sistema de salud en 4 funciones básicas, que es financiamiento. Tenemos un problema de financiamiento importante. El segundo tema es la rectoría, lo que comentó Mireya hace un momento. Hay una rectoría central, pero la operación se da en los estados. Y esa desvinculación es muy importante y es muy grave, ¿no? El tercero es la provisión, lo que mencionabas. Es decir, la provisión que tiene problemas de acceso, problemas de calidad, problemas de suministro, problemas de medición. Y para complementar un poco el comentario de la ENSALUD, porque a mí me dejó muy inquieto. Es decir, yo sí asumo que la ENSALUD es un insumo muy importante para la toma de decisiones. Pero sí también tenemos que entender que el país tiene que avanzar en otro tipo de fuentes de información permanentes que alimenten esa toma de decisiones. Y es algo que tendríamos que cuidar en las dos vertientes. Por ejemplo, certificados de defunción, egresos hospitalarios, uso de servicios, calidad de atención, el expediente clínico. O sea, hay una gran cantidad, ¿no? Del consumo de medicamentos. Que la Organización Mundial de la Salud las tiene bien identificados. Tocayo, está claramente definido. A ver, voy a entrarle por partes. Financiamiento. Yo quiero que me confirmen, me refuten una información que tengo. Y es que el presidente Felipe Calderón deja un fondo amplio para cubrir hasta 2025 los recursos necesarios para el Seguro Popular. Y legislativa, por ley, lo dejó blindado. A mediados de este sexenio, la Secretaría de Hacienda abrió el cofre y retiró los recursos de tal manera que no llega vivo a más de 2020. ¿Es cierto esto? ¿Es cierto que el Seguro Popular hoy no llega con los recursos actuales a más allá de 2020 y que por lo tanto solo el Seguro Popular, el gobierno va a tener que entrar? No estoy hablando del IMSS y sus problemas, ni del ISSSTE y sus problemas, estoy hablando del Seguro Popular. ¿Algo de información sobre esto? No. Mira, lo que yo te puedo informar es, porque he trabajado mucho de cerca con el Seguro Popular en términos fundamentalmente del programa Seguro Médico Siglo XXI. O sea, el Seguro Popular ha buscado mucho la rendición de cuentas y la transparencia. Y ha ido cambiando para ser más eficiente el recurso. Mire, ella tuvo toda la razón del mundo. Hay una desvinculación entre la asignación del recurso y la ejecución a nivel local. O sea, evidentemente sí hay un problema. El Seguro Popular es una instancia federal que le entrega a los estados el dinero para que con sus hospitales y su personal cubran, ¿no? Ahora, cubre parte de... También hay que entender una cosa. El Seguro Popular no es la única estructura financiando la salud de la población sin seguridad social. O sea, hay otros ramos, el ramo 2, el ramo 33, que paga, por ejemplo, todos los salarios de todo el personal de salud, los paga el ramo 33, por decirte algo, ¿no? Entonces, sí hay un tema en el cual la asignación del recurso para que la gente pueda recibir la atención no llega, es ineficiente. Ahora, yo no te puedo asegurar que no va a llegar. ¿Es suficiente el que sale? No. No. O sea, no estamos asignando desde la Federación recursos suficientes y además se administran de manera ineficiente. Hay un mecanismo de priorización que el Consejo de Salubridad en general, junto con otras instancias, decide. Pero las necesidades que tenemos como población son muchas. O sea, en ningún país alcanza. Para que lo... Perdón. Pero yo creo ahí en el tema, por ejemplo, tú dices cómo se prioriza, qué entra y qué no entra. México verdaderamente es un desastre, porque tenemos el del Consejo de Salubridad y luego cada sistema tiene su mecanismo de priorización inentendible y desconocido, ¿no? Por más que lo busques en la ley, por más que hagas lo que quieras para conseguir información, es dificilísimo. Entonces tú no sabes qué te cubre el IMSS a ciencia cierta, o el ISSSTE, o el Seguro Popular, ¿no? Entonces ahí ya hay una brecha enorme, ni siquiera tienes la información. Entonces, en priorización, si vamos a hablar de unificar, lo primero que tenemos que unificar es la priorización. Antes de pensar en unificar el sistema y los costos, la priorización. Número uno. Y número dos, si mal no recuerdo, el dato de la Auditoría Superior de la Federación de lo que se gasta mal en salud asciende a 20.6%. Eso es lo que nos dice la auditoría. Del gasto total. Sí, mal gastado. Yo creo que hay un número muy fácil de todo mundo entender, ¿no? Que es ¿cuánto se invierte en salud? En México se invierte el 5.8% del Producto Interno Bruto en salud. Oye, ¿es mucho o es poco? Los países de la OECD invierten el 9%. Y muchos de Latinoamérica. Héctor, ¿México ha invertido antes más que el 5.8%? Sí. Invertíamos al inicio de este sexenio el 6.2%. Oye, durante este sexenio,
paramos como porcentaje del PIB de invertir en salud? Sí. ¿Por qué? Pues por política se definió que se invertir en otras áreas y se invirtió en telecomunicaciones y se invirtió en la reforma energética. Está bien, es una decisión. Se decidió dejar salud para otro momento. Pero toma en cuenta una cosa, de ese 5.8%, la mitad es privado. Exacto. Sí, O sea, además. hay que tomar en cuenta que el gasto público, correcto. como porcentaje del PIB, es como del 2.5%. Claro, porque el gasto fundamental. total en salud se suma de dos cosas, ¿no? Del gasto público, que es lo que el gobierno pone, ¿no? Más el gasto privado. A ver, vamos a hacer una pregunta ahí. El gasto en los países de la OCDE o en América Latina, Ujú. público, Correcto. Mucho ¿qué mayor. porcentaje del PIB es? Aproximadamente depende del país. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos es muy elevado el privado y Muy muy chiquito. pequeño el público. En los europeos, 70% es Exacto. público y, Ok, y pero menos de 30% privado. De ese 9%. Del De ese 9%, 9%, a eso me refiero. 72% es público, Público. 28% privado. Del 9%. O sea, estaríamos hablando de 6% Exacto, del digámoslo PIB así. europeo lo gasta el gobierno. En México es de 2. El 3. Más o menos el 3%. 3, alrededor. Y el otro, Sí. en el privado, que está compuesto por dos cosas. Que, Perdón. Somos la economía 13 del mundo. Sí. O sea, Bueno. no, si fuéramos la 24 lo entendería. Y estamos en el tema de salud Sí. en el lugar 60 en inversión. Sí, tenemos un 60 problema. Sí, tenemos de un reto muy 290 relevante. países. Sí. A ver, ¿alguien me explica esta...? Sí, es que, mira, yo Digo, lugar 60 y somos la Sí, es economía terrible. 13. Sí. o Y sea, desperdiciamos, además, gastamos mal. claro. O sea, además de lo que hay, de acuerdo a la auditoría, se gasta mal. es que hay que entender una cosa, mira, la noción de salud no quiere decir atender a los enfermos. La noción de salud es una inversión que va más allá de esto, que tiene que ver con que la gente viva mejor, tenga una mejor salud. Entonces esto representa una inversión mayor. Es algo que todavía no se ha logrado entender en el país. Hay Ese una es el pregunta, pero problema. a ver, ya hablamos del financiamiento. Ahora voy a entrar, siguiendo un poco la ruta. Abasto de medicamentos. Vamos a empezar que yo mañana me vuelvo el dictador de este país, porque amanezco de malas, digo, se cierran todas las farmacias adyacentes, ahorros similares, etcétera. No, ¿Qué le pasa a la sociedad mexicana? se Se manifiesta. generaría un desabasto terrible en medicina y sí desastre. tendríamos una crisis social de tamaño gigante. O sea, Las clínicas, el Impensable. doctorcito que está ahí junto, perdón que Sí. lo diga así en diminutivo, porque son doctores gentes y decentes, pero un elefante la ese educación, consultorio chiquito que sirve para que la farmacia venda más, es un sistema de seguridad alterno. aquí vamos a entrar en un Ahí tema vamos a que es entrar en un caliente. tema Sí. muy interesante con Y los otros no eran. ¿no? El consultorio de Santa Farmacia es la respuesta de una sociedad ante falencias en el sistema público. Y entonces, cuando llega alguien y pone una farmacia al lado, pues la población dice, pues me atienden bien, en tiempo, en forma, rápido, voy allá. Pago ¿qué 100 va? pesos, luego ni me cobran porque voy a comprar la ¿Y medicina. qué va la gente a atenderse ahí? Las cosas básicas. Vamos a dimensionar. Entonces, la gente va y se trata pues, una fiebre, una diarrea, una gripa, dependiendo la temporada del año, ¿no? Nadie va ahí a tratarse VIH o hepatitis, pero es un médico de primer contacto. Lo que sí es cierto es que ante la falencia en los múltiples sistemas de atenderlo óptimamente, El médico sustituye. generalista del Seguro lo Social sustituye. no está. Hoy hay está más, bárbaro. hoy hay más consultas a nivel nacional en los consultorios de Santa Farmacia que toda la consulta de primer nivel del IMSS. Uno contra uno el sistema, o sea, es más grande el sistema. Hace algunos años cuando empezamos a hablar de esto, pues era más grande que el del ISSSTE, primero que el de Pemex, luego que el de ISSSTE, ahora tiene el tamaño del de IMSS y da el mismo número de consultas de atención primaria todos los días. Entonces, a la pregunta que tú decías, si eso lo cierras, pues imagínate lo que va a pasar del otro lado cuando se llene. Desato la revolución Sí, mexicana. claro. No va a haber quien los atienda en el sistema público la ciudad. porque le dejas ir una ola de pacientes al sistema público. Ahora, la capacidad económica, ¿qué deciles? Digamos, divido al país en 10 pisos, ¿no? Siendo el primer piso el de los más pobres. ¿Qué pisos son los que van al Todos. consultorio de Todos. Todos. O sea, hasta el 10, no, Carlos Slim Sí. no va ahí. Bueno, Bueno, no. no, pero, Hasta pero el Es clase media. 9.5. O sea, clase media sí va ahí. Sí va. En estudios que hemos hecho, Clase media es sí va piso ahí. 5. Sí. Sí va. O sea, de 13 mil Piso 8. pesos por familia Pero de ingreso. yo lo que voy a decir, no deberíamos de criticar el sistema de No, sino nada más decir, para entender. suma al modelo. Porque si no estaríamos pensando otra vez en que el sistema es ser público y privado. Y yo creo que estamos en la coyuntura actual necesitando
sumar los sistemas para que la población tenga una buena Para atención. entender esta misma lógica, mira, el tema de los medicamentos. Sí es muy común que te digan, pues venga mañana, a lo mejor en 15 días, hay desabasto. Mire, no lo tenemos aquí, pero la farmacia que está ahí enfrente lo venden. Cómprelo ahí y pues hay que irlo a pagar. A ver, ¿cómo está el tema de medicamentos? O sea, yo creo que si hay un desabasto, que el desabasto ha existido desde hace mucho y es más, yo creo que con Seguro Popular se redujo un poquito el desabasto a nivel de la población que no está en seguridad social. Ahora, creo que aparte del desabasto en medicamentos, como la creación de estas consultas, ¿no? De Dr. Símil y otros parecidos, ¿no? También emerge de una percepción de la calidad de los servicios, ¿no? Si yo soy una mujer que trabaja en la informalidad y trabajo hasta las 7 de la noche y no hay consultas a esa hora, pero el de la farmacia sí me va a dar la consulta, pues voy ahí también por un tema de accesibilidad real, ¿no? No, y voy, tome usted ficha, a ver si la puedo Exacto. atender, regrese. Entonces hay uno de calidad real y también uno de calidad percibida, ¿no? Porque ahora hay como una percepción de que todos los servicios de salud públicos son malos, cuando en realidad, o sea, hay que recordar que la gran mayoría de los, por ejemplo, de los hospitales en México privados son de menos de 20 camas y muchos no tienen Son ninguna muy certificación. malos. Entonces, eso es un peligro de calidad peor que el del sector público en muchos elementos, ¿no? Pero entonces creo que hay una parte real de calidad, hay una parte real también de desabasto, pero aparte hay una cosa de percepción que es terrible, ¿no? Porque pues, si la percepción existe así es porque ha habido maltratos, ha habido riesgos, ha habido, ¿no? Pues la ciudadanía también. Para cerrar el diagnóstico, el malestar que presiento o que se alcanza a percibir del personal médico, de las enfermeras. Es decir, están saliendo, dan declaraciones, se organizan, se sienten maltratados. A ver, ¿qué está pasando pues con ese oficio que es tan noble y que generalmente es respetado en cualquier sociedad? O sea, mira, hay un problema laboral importante, primero porque hay un exceso de demanda. O sea, el hecho está vinculado con el fenómeno del médico de farmacia, porque el médico de farmacia es como la válvula de escape del sistema, que de lo contrario el sistema estaría ya rebasado. Ese es un primer problema. Un segundo problema tiene que ver con la disponibilidad de los insumos. O sea, la decisión que toma un profesional de salud está basada en el entorno que le rodea de los servicios, que haya el equipamiento, los medicamentos, el estudio de laboratorio, el lugar apropiadamente listo para que dé la atención. Esto no se da. O sea, tiene que ser una articulación completa. Entonces yo te diría, ¿qué es lo que genera esto? Uno, un tema muy claro de falta de recursos que trabajan con muy poco. Segundo, hay un exceso de demanda. Las instituciones no han crecido. Tanto la Seguridad Social como el Seguro Popular son instituciones que promueven la demanda. Es decir, usted puede ir porque tiene seguro, usted puede ir porque tiene seguro popular. Pero cuando llega a la institución, no se ha preparado a la institución cabalmente para que responda ante este exceso de demanda. Ahora, viene el otro problema. Este México son muchos Méxicos. Lo que mencionaba Héctor en relación a los oncólogos. Analizamos cómo está la sobrevida de los niños con leucemia en todo el país. O sea, la probabilidad de que un niño sobreviva en la Ciudad de México es prácticamente igual a la de un niño que es atendido en los Estados Unidos, en hospitales de alta especialidad. Pero cuando ese niño es atendido en hospitales fuera de la Ciudad de México, en Guerrero, en Chiapas o en Tabasco, la probabilidad disminuye. O sea, el sistema tiene que crecer. Y entonces esto daría, de alguna manera, esta certidumbre al personal de salud de que tiene lo necesario para atender a la población que lo demanda. Es todo este contexto que es la tercera función que te dije, que es generación de recursos y provisión de servicios. Va vinculado. Hasta aquí el diagnóstico. Los cambios de gobierno le permiten a sistemas como el nuestro, con aspiraciones democráticas, hacer un giro de quienes se van a encargar de la política, a rediseñar la política, a que atienda de manera más puntual estos problemas. Las plataformas de los partidos, las ofertas de campaña, nos darían una pista de hacia dónde podría ir el próximo sexenio en materia de salud. Les voy a pedir un análisis lo más riguroso de lo que ustedes hayan podido observar. Voy a corte y regresamos para hablar de el futuro inmediato de la salud en nuestro país.
No estamos hablando de salud y a veces dan ganas de no hablar o deja mudo a la circunstancia. Este es uno de los temas más delicados. Y bueno, empecé el programa diciendo que me tenía sorprendido, que no fuera tema de campaña. Pues ahora supongo que compartirá usted conmigo la sorpresa y estamos triplemente sorprendidos. Sí, urge políticamente ponerle la atención al tema salud. Las plataformas de campaña, denme una buena noticia. Los partidos se pusieron a trabajar, hablaron con los especialistas, tienen buenas propuestas en materia de medicamentos, de suministro, de hospitales, de infraestructura. ¿Ya las leyeron? ¿Ya las vieron? ¿Qué opinión tienen? Nosotros, déjame te cuento lo que estamos haciendo. Voy a arrancar para ayudar a cuidar el silencio, ¿no? Gracias. Nosotros acabamos de arrancar justo una iniciativa junto con varios de ellos en donde como sociedad civil estamos haciendo una cosa que llamamos hashtag Hablemos de Salud. Y estamos justo con la misma preocupación tuya alzando la voz de salud porque queremos escuchar a los candidatos a hablar de salud, ¿no? Incluso hemos citado a los candidatos el 2 de junio para que vayan y a una comunidad de 400, que somos toda la gente del sector salud, pues nos cuenten lo que van a hacer. Hoy ¿Ya aceptaron? Todo el mundo me dijo sí, pero todavía no está confirmado. Lo que tú puedes entender de eso. Están estudiando el tema. Están estudiando el tema. ¿Por qué? Porque otra vez vuelve a estar prioritario. Empezamos y hemos estado trabajando, y muchos de los que estamos aquí hemos trabajado con el hashtag, con Sofía lo hablamos constantemente. Si tú revisas quién ha respondido de los diferentes partidos, el único que ha respondido ha sido Morena. Los demás ninguno ha respondido. Yo te Morena sí te respondió a las preguntas. Te estoy dando un fact, no es una visión política, te estoy dando un hecho objetivo de quién ha respondido. ¿Respondido para asistir o respondido a tus preguntas? a la preocupación social a través de Twitter, de decir, de esto que estás diciendo, esta es la respuesta, esto haríamos nosotros. Los demás nadie ha respondido. Ok. Siendo objetivo. Sí. Lo único que yo he visto en acción concreta es el Pacto por la Primera Infancia, que lo empujó UNICEF, 1 kilo de ayuda, junto con otras instituciones, y lo fueron a firmar, creo que prácticamente todos los candidatos lo firmaron, en donde pues toca un tema que creo que es importante para México, que es el desarrollo infantil temprano, que ha sido un tema muy subinvertido, ¿no? Pero que es un pedacitito, una mini rebanadita de lo que debería estarse hablando, ¿no? Pero yo creo que en realidad es evidente que en este momento no vas a tener el plan sectorial ya desarrollado completamente si todavía no sabes si vas a ganar. Esa parte sí la puedo entender. Yo me metí a los portales, todos mencionan el tema de salud. Bueno, eso es una ventaja, o sea, sí dice salud. Por ahí hay unas palabritas que no. Yo sí me metí a los portales, hay cosas buenas en todos los programas. Sin embargo, gusta? Si me pudieras distinguir. A ver, por ejemplo, los tres Morena, el PRI y la coalición, hablan de primer nivel de atención. Todos hablan de la importancia del primer nivel de atención. Se habla también en algunos... El médico generalista, pues, el que te recibe. El 80%, digamos, de las situaciones de los pacientes en México tendrían que ser tratadas en ese primer nivel de atención. Sí. Te pueden detectar hasta la diabetes. Okay. El problema es que del primer nivel, luego no hacen la referencia al segundo nivel y cuando ya llegas al segundo nivel ya está todo muy mal. Pero eso que dice Sofía es muy positivo, porque entre todos nosotros hay comunión, que es un tema que atender, claro. Y el que los tres lo traigan, nos sentimos satisfechos. Ahora, realmente el único que pone los datos digamos, causales de por qué el primer nivel, o sea, por qué esto es importante y cómo se va a operacionalizar, sí es Morena. O sea, sí pone la operacionalización de cómo llegar a este tema. Pues el proyecto de la política está mejor definido. Está más amplia también. Explícita. Explícita. Son muchas hojas. O sea, no se ve así en la plataforma del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, no se ve así en la del PRI, el PBM y el PANAL. No, por ejemplo, la del PRI tiene una cosa muy importante, un tema de información muy importante, porque sí pretenden, comenzar a diseñar, no le dicen así, pero es comenzar porque Corea del Sur se tardó 18 años en lograr tener el sistema de información en donde se cruzan los datos, etcétera. Pues se tardaron muchísimo tiempo. De los expedientes. De microdatos, no solo de eso, de todo, de microdatos y demás. Entonces, es una buena apuesta, ¿no? Okay. Esto me parece que es una buena apuesta y la portabilidad es otra buena apuesta. Tocayo, contrastemos. ¿Cuál te gusta más? ¿En qué te gusta más? Mira,
A mí me gusta más la noción que se tiene de la atención primaria a la salud. Lo que tú decías, el médico general es un poco pequeñito. Perdón. Ok. Pero a ver, ayúdame, yo que no le sé. ¿Cuál es la diferencia entre atención? La atención primaria a la salud básicamente tiene la función de proteger y cuidar la salud de los individuos. ¿Cuál es la magnitud de esto en términos de servicios de salud? 85% de los servicios de salud que la población demanda son atendidos en atención primaria. Ahora, habría que converger la atención primaria con las prioridades que hay en salud pública. Son dos temas que son fundamentales y llegaríamos a este concepto en el cual es universal, como la salud pública, todos tenemos derecho a que nuestros hijos reciban vacunas. Puede que haya o no vacunas, pero tenemos ese derecho, ¿no? Y que la atención primaria sea resolutiva. O sea, vinculamos tu comentario previo. O sea, si los médicos no tienen los insumos, no tienen los medicamentos o el sistema está rebasado, evidentemente la noción lógica y sensata es invertir en la atención primaria. Ahora, esto resuelve no únicamente problemas sencillos. De cada 10 pacientes que se ven, por ejemplo, en el ISSSTE o en el Seguro Social, de cada 10 que se ven en las clínicas de medicina familiar, la mitad son adultos mayores. Y la mitad tienen una enfermedad crónica, que son enfermedades de largo tiempo, de que corazón, se van problemas, diabetes, hipertensión, etcétera. Entonces, y por otro lado, si lo ves desde el punto de vista de la salud pública, en la medida en la que haya una serie de intervenciones puntuales para mitigar los riesgos, en esa medida se va a reflejar en una mejor salud, ¿no? Sí. Que es lo que el instituto trabaja Ahí casi mucho. te adelantas a la última pregunta que iba a hacer, es si tú eres al presidente enfrente, más o menos le recomendarías esto. Pero digamos, todavía no se define quién va a ser. Sí, no sabemos. Si yo decidiera mi voto en función del tema salud, me decían, a ver, Morena te respondió mejor el hashtag, aquí decías, trae mejor propuesta. ¿Alguna opinión nada más que me ayude a completar algo que te haya gustado de alguna de las otras plataformas, Pues de las propuestas que han hecho en voz alta? O sea, yo creo que realmente es un tema que está poco discutido. O sea, creo que falta mucho más debate y mucho más apertura de hablar, o sea, en torno al tema de salud para poder entender mejor qué es lo que realmente hay detrás, ¿no? Yo siento que hace falta una mayor apertura. Yo ahora no estoy convencida realmente de lo que hay en ninguna de las posturas. Sí, yo lo que, a ver, déjame, o sea, mi tema es el único que estoy escuchando hablar hasta ahorita de salud son ellos, ¿no? El caso Morena. Y justo la invitación de nosotros es vengan todos y cuéntenos lo que quieren, para que ahora sí el grupo calificado pueda opinar realmente qué lo es y cómo. Porque nos interesa no solo qué quieres hacer, sino cómo, ¿no? Entonces, sí sabemos que quieres hacer atención primaria y los tres lo están diciendo. Escuchamos que queremos hospitales al 100, ¿no? Dice explíqueme qué quiere decir hospitales al 100, ¿no? Para los que sabemos de salud, hospitales al 100 suena no muy claro. Queremos entender, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un periodo donde hay pocos flashazos, están muy reducidos lo que está hablando de salud, y lo que queremos es, y nos encanta que hagas el programa así, es vengan los candidatos y hablen de salud. Queremos escucharlos como sociedad ante la preocupación que hay de la problemática de salud. Yo creo que hay algunos puntos en que lo que yo vi de las plataformas, en que hay cierta coincidencia, ¿no? Pueden mencionar prevención, no muy importante el tema de la prevención para las enfermedades crónicas, primer nivel de atención. Lo de hospitales sí lo tratan de manera muy distinta, ¿no? Sí. Muy distinta. Y sí creo... ¿Pero qué te refieres? Que ¿cómo es distinta? O sea, por ejemplo, unos dicen hospitales al 100, ¿no? El tema de hospitales, no se está buscando hacer más hospitales en el programa de Morena. En el tema de la fragmentación de los sistemas, digo, así empezó el programa, Sí. ¿no? O sea, fragmentación regional y luego fragmentación institucional, o sea, IMSS, ISSSTE, ISFAM, etcétera. ¿Algún planteamiento? Sí. ¿Cuál? Sí. Yo vi que en el frente, por ejemplo, pero no dice, no queda muy claro porque dice, iremos a una cobertura universal. Hay diferentes maneras de, frente a la fragmentación, dice, iremos a una cobertura universal. Hay diferentes maneras de lograr la universalización y la cobertura, pero no queda claro el cómo, ¿no? Enrique Peña Nieto hizo esa propuesta por escrito, la recuerdo, en un artículo en Universal para la campaña 2012 y no la logró. O sea, que de pronto sí es cierto que Anaya trae algunas propuestas que Peña no logró, ¿verdad?
podría ser. Sí. En la plataforma del PRI se habla de portabilidad, es decir, no importa que tú eres del Seguro Popular, vas a poder utilizar el IMSS y el ISSSTE, ¿no? Y en la plataforma de Morena también se habla de este tema de portabilidad y además de pues, igualar más el tema de la priorización para evitar brechas entre un sistema y el otro. Y portabilidad es fantástico y estamos de acuerdo. O sea, deberíamos de buscar un sistema que fuera portable. Eso nos gusta, digamos, de todas las plataformas. Déjame decir una cosa que me preocupa mucho. A ver, nada más para Sí. aclarar la portabilidad. Es decir, yo no estoy en ninguna nómina, soy un trabajador informal, casi todos mis ingresos son por honorarios. Y esto hace que yo no tenga acceso a los mejores servicios o tenga que pagar los privados. Pero pues soy como parte del 60% de la población. Entonces, ¿cómo le haces a la portabilidad cuando mi seguro médico depende de un estatus laboral informal? Sí, bueno, el modelo es un modelo de seguro popular, ¿no? Lo que estaría haciendo Tú o tienes haciendo seguro pagos popular. Y entonces me individuales al reciben IMSS. en el IMSS. Bueno, el modelo de portabilidad lo que percibe es eso, lo que persigue es eso, ¿no? Que independientemente de la cobertura del modelo que tengas, vas a uno o al otro y después se hacen copagos entre los sistemas, ¿no? Ese es el modelo que estarías buscando cuando dice la gente puede transitar por el sistema. O sea, déjame darte un ejemplo, porque es tan importante lo que mencionas. O sea, el hecho de que la persona tenga acceso a servicios de manera continua es fundamental para que controle su Independientemente enfermedad del estatus laboral, independientemente del estado laboral. Se hizo un estudio en 30,000 personas con diabetes en el Seguro Social y simplemente se compararon dos grupos, los que intermitentemente salían y entraban y los que mantenían la continuidad de su seguridad social. El efecto en los que mantenían la continuidad era un mejor estado de salud que los que entraban y salían. O sea, esto es lo que debe detonar decisiones para mantener acceso permanente y sobre todo ahora a enfermos crónicos, porque la mayor parte de los pacientes tienen este problema, ¿no? Son crónicos. O sea, sí vale la pena como considerar que la portabilidad o el acceso a los servicios, vuelvo al tema de la salud pública y la atención primaria, porque es la base del sistema. Si ellos tienen acceso a esto, uno de los efectos lógicos secundarios inmediatos es que se evitan hospitalizaciones. Entonces, es muy rentable la atención primaria. Cualquier país que haya estado en una situación de crisis, y hay una gran cantidad de publicaciones al respecto, evidencia, buena atención primaria es hacia el sistema de salud. Hay un término que usan, no sé, se llama resiliencia. Y ante una situación como la nuestra, de una economía tan complicada, es muy importante tener un sistema de salud así. Ahora, estamos tomando una fotografía 2018. Políticas como la de salud deben mirarse en perspectiva, ¿no? Por lo menos una generación. Como qué va a pasar con la generación, tomar datos demográficos, cuántos adultos mayores va a haber en 2030, qué enfermedades van a ser las dominantes, qué tipo de hospitales se requieren, qué tipo de enfermeras. Y ya no me dio tiempo de llegar a ese punto. Lo voy a dejar pendiente porque valdría la pena volverles a invitar para que nos ayuden a tomar conciencia del asunto. Mientras tanto, pues llegamos a las conclusiones y les pido a cada uno, en un minuto, se dirijan al próximo presidente de la República y le digan, a ver, en tus primeros 100 días en materia de salud te recomiendo A, B, C. Arrancamos contigo, mire. Bueno, yo lo primero que diría es que hay que hacer una reforma de cómo se financia la salud, ¿no? O sea, la salud en México se financia de formas tan distintas que eso produce efectos de calidad distinta. ¿Por qué no mirar a otros esquemas de financiamiento en el mundo que pueden ser de impuestos generales, que pueden ser de colaboraciones mixtas público-privadas y repensar cómo estamos financiando y para qué? Y la segunda es no dejar de lado la parte de las políticas de salud pública, como por ejemplo este año se trató de esbozar a través del impuesto al refresco. Hay mucho pendiente, hay etiquetados, hay políticas de caminabilidad de las ciudades, de entorno urbano, de contaminación y salud. Hay muchísimo que hacer en salud pública. Héctor. Yo quiero un sistema de salud realmente donde la medicina sea predictiva, preventiva, participativa y personalizada. Donde realmente, 4 P's. 4 P's. Parto de mi genética. Entonces, sé la parte predictiva, de ahí paso a hacer prevención, lo hablamos antes, de que dentro de la prevención está vacunación como un tema fundamental. Después está
medicina personalizada, en el entendimiento que mi dieta, mi deporte y mi medicina es diferente a las que todos necesitamos, y un paciente participativo que se haga responsable de su salud. Eso del lado de cómo lo veo desde la demanda de los servicios. Del lado de la oferta aspiramos a un modelo donde haya más inversión, necesitamos más inversión del sector público, realmente en salud, con aprovechar la tecnología que hay hoy disponible para cerrar la brecha de acceso a la salud, y por último con un rol público-privado y no sistemas separados. Hay que juntar, es un sistema todos y lo debemos de sumar. Fíjate. Yo le diría al presidente que hemos fallado frente al derecho a la protección de la salud, que hemos fallado muchísimo, que se requiere un cambio radical, fundamental, una cirugía mayor, para hablarle en términos médicos, que se tiene que hacer una nueva ley en donde se prevean muchos de los temas que se han visto, entre ellos políticas públicas de todos los temas, enfermedades crónicas, pero también embarazo adolescente, ¿no? De todos los temas, y que las políticas públicas tengan indicadores adecuados y que sean transparentes, ¿no? Le diría mucho a las políticas públicas en materia de prevención y me iría a primer nivel de atención. Ricardo, cierras tú. Mira, yo le diría que tiene 6 prioridades en salud pública que atender. Primero es seguir preveniendo los riesgos para la salud. Segundo, mantener en la agenda las enfermedades infecciosas. Tercero, mantener las enfermedades crónicas, atender la salud reproductiva y atender por primera vez en el país la salud mental. Ahora, ¿cuál es la plataforma de inicio para esto? La atención primaria y la salud pública, de tal manera que haya acceso, que haya un equilibrio en la oferta entre las instalaciones que tiene cualquier institución, sin mencionar que tiene más o menos, y que además haya mayor capacitación del personal. Si el pitch tiene que ser muy corto y muy directo para el candidato, pero esos son digamos, los mejores acercamientos que se tienen en políticas de salud para que la población reciba la atención a salud que requiere. Cuando escucho hablar gente como ustedes, me queda claro que este país tiene solución. Ustedes saben cómo. Pensados, gente comprometida. Sí le quedaron la pregunta, ¿por qué no es gente como ustedes la que está conduciendo la política de salud en sus niveles más altos? Es que somos mexicanos muy talentosos y no hemos logrado que nuestras instituciones públicas pues tomen ese talento para transformarse. A ver si en efecto, en fechas próximas que el país cambiará de gobierno federal, pues estos talentos ayudan a conducir por mejor rumbo problemas como el de la salud, que es vital. Gracias por aportar inteligencia, compromiso y corazón también a esta conversación. Nos vemos próxima semana, 10 de la noche, todos los miércoles aquí en Espiral. Y a usted de nuevo le agradezco muchísimo que me haya permitido entrar a su hogar. Gracias.